el sistema necesita aplicar medidas económicas profundas, cuando se encuentra con la respuesta de la clase trabajadora organizada, les va a responder y va a actuar. No se cierra, para mí fue ayer, no se cierra, esta herida quema y no logro entender. El golpe de Estado que se da el 27 de junio de 1973 no es algo que surge de un momento a otro, sino que tiene un encuadre, un marco histórico que creo que es importantísimo poder conocerlo y analizarlo. ¿Por qué? Porque en realidad la disolución de las cámaras y el golpe cívico-militar es producto de esa realidad que vivíamos, no solo en Uruguay, sino en la región. Para comprender los procesos que desembocaron en rupturas institucionales, en cortes democráticos, con los golpes de Estado militares en América Latina, inevitablemente tenemos que recurrir a dos planos de análisis que son indispensables. Por un lado, el plano de la política interna, de la situación endógena interna de los países de la región, la crisis económica, la crisis social, la polarización ideológica, el deterioro de los liderazgos de algunos partidos políticos tradicionales, estoy hablando de todos los países de la región. Por un lado, las cuestiones, repito, internas, y por otro lado, los factores internacionales. Así que no se pueden entender cabalmente los golpes de Estado, el proceso de interrupción democrática que terminaron con dictaduras en la región, sin considerar ambos planos. Comienzo con el segundo, con el plano internacional. Si tenemos que encontrar un momento en el que el proceso se acelera o se comienza a andar, creo que inevitablemente, así como también para otros acontecimientos históricos, el fin de la Segunda Guerra Mundial juega un papel fundamental. ¿Por qué? Porque luego de que terminan las grandes potencias de su conflicto bélico, los países capitalistas se disponen a la reorganización del capitalismo internacional. Es así que en 1944, ni siquiera había terminado la Segunda Guerra, ya en 1944 se hace la conferencia de Bretton Woods, ahí el dólar aparece como la moneda líder del mundo, desplazando a la libra esterlina, y a su vez se crea el Fondo Monetario Internacional, ¿verdad? Son organismos que tienen el propósito de reorganizar el capitalismo. 4 años después se va a crear lo que hoy es la OMC, que originalmente se llamaba GATT, que intentaba también reorganizar el comercio. Así que el sistema monetario internacional y el sistema comercial mundial comienzan poco después del fin de la Segunda Guerra Mundial a reorganizarse. Y en ese propósito de reorganización, los grandes bloques geopolíticos, económicos y militares del mundo, que se constituyen luego de la Segunda Guerra, también hacen lo propio, en el sentido de que Europa, por su lado, intenta fortalecer, reforzar su predominio, su hegemonía en el continente africano, y Estados Unidos hace lo propio con América Latina, una especie de división internacional del mundo que diría que hasta hoy perdura en muchos sentidos. Y por supuesto que en ese marco el surgimiento de la Guerra Fría. No vamos acá a expedirnos sobre lo que es la Guerra Fría, asumiendo que quien está mirando sabe que se trató de un conflicto a escala prácticamente global, que enfrentaba a dos grandes bloques ideológicamente fundamentados en direcciones opuestas, y que tienen una serie de características que van a ser decisivas para entender lo que estaba pasando y que iba a pasar luego en la década del 60 en América Latina. En el marco de esa Guerra Fría y en el propósito de reforzar el liderazgo estadounidense en la región, suceden a finales de los 40, principios de los 50, un par de cosas que parece importante decirlo. Por un lado, la creación de las escuelas de guerra, particularmente la de Panamá, que en donde las Fuerzas Armadas estadounidenses
renovaban su liderazgo tecnológico, táctico, logístico sobre las... y de arsenal, por supuesto, a través del comercio, sobre las Fuerzas Armadas de la región, y doctrinario, y aquí viene un papel muy importante que tenemos que necesariamente rescatar, el componente doctrinario de esa renovación del liderazgo que Estados Unidos va a proponer. Y por otro lado, el otro acontecimiento importante que se da, además de la creación de las escuelas de guerra, es la firma del TIAR, un Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, TIAR, por el cual los países miembros de ese tratado, aquellos que firmaron el tratado, y eran todos los países de América, de Canadá a Tierra del Fuego, se comprometían a prestar asistencia militar en el caso de que alguno de los miembros firmantes del tratado se viese agredido por una potencia extranjera extrarregión, ¿verdad? Obviamente la cosa no estaba pensada para que Guatemala le diera mano a México o que Salvador ayudase a Estados Unidos, sino por el contrario, era un documento a partir del cual Estados Unidos se encontraba con la firma y el permiso de los demás países de intervenir en el caso de que los demás países de la región, cualquiera de los integrantes del TIAR, americanos todos, fuésemos agredidos por una potencia extranjera que, entiéndase, por supuesto, se estaba pensando en la URSS, en el comunismo internacional o como se le quisiese llamar. Entonces, decíamos, en este contexto, uno de los elementos clave, que me parece muy importante, que tal vez no es del todo conocido de la forma que me parece que debería ser conocido y que deberíamos hacer el esfuerzo por hacer conocer, es el componente ideológico doctrinal que se va de a poco derramando sobre el factor militar de la región. Ese componente doctrinal se llama Doctrina de la Seguridad Nacional y es la que organiza el accionar de las Fuerzas Armadas de la región en buena parte de la década de los 60 y, por supuesto, al inicio de los procesos dictatoriales, al inicio de los 70, a fines de los 60, y que de alguna manera le da rumbo a muchas de las cosas que luego, antes y después de los golpes de Estado, van a suceder con las Fuerzas Armadas de la región. Un elemento que históricamente es determinante es que a fines de los 50 pasa algo en la región que de alguna manera impacta mucho, tanto a izquierda como a derecha. El 1 de enero del año 59 se produce la Revolución Cubana, el triunfo de la Revolución Cubana, y eso, repito, impacta a izquierda y derecha en la región. Por un lado, a izquierda resulta un fuerte estímulo para que muchas de las izquierdas latinoamericanas, que hasta ese momento habían estado insertas en un juego político-electoral, la Revolución Cubana estimula la hipótesis de por qué no intentar una táctica y estrategia diferente de acción directa, de acción armada, de vía revolucionaria, y una parte, no toda, una parte de la izquierda latinoamericana comienza a cultivar esa hipótesis, ¿verdad? A estímulo, a instancias, a partir del impacto que generó el hecho de que un pequeño ejército irregular le produciese un triunfo y desplazando una dictadura en Cuba. Eso es un impacto importante ahí por izquierda. Porque si pudieron en Cuba, muchos dijeron, si pudieron en Cuba, no tenemos por qué no poder nosotros en otros países. Esa es una... A su vez también impacta a derecha, decíamos. ¿Por qué? Porque en el contexto de Guerra Fría que veníamos diciendo, Estados Unidos de pronto se encuentra con que a pocas millas de Miami hay un país que un par de años después expresa sin ningún tipo de ambages su afiliación a la ideología marxista-leninista,
su inclinación diplomática notoriamente es pro-soviética, y a partir de ese momento Cuba, a pocos pasos, a pocas millas de Estados Unidos, cambia el escenario de la hipótesis de conflicto, ¿no? No hay que olvidarse que nos encontramos en pleno marco de Guerra Fría, es decir, de enfrentamiento entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. Y allí, en ese enfrentamiento, había de parte de los Estados Unidos y de la derecha en general, un ver como enemigo a todo aquello que pudiera plantear algún cuestionamiento o alguna reacción a la realidad del momento. En ese marco es que surge la doctrina de la seguridad nacional. La hipótesis de conflicto que tradicionalmente se había tenido por parte de las Fuerzas Armadas latinoamericanas, ¿cuál era? Y vale una puntualización. Todo cuerpo armado indispensablemente se organiza en función de una hipótesis de conflicto. Es decir, el tipo de armas que compra, el lugar donde colocan sus destacamentos, el tipo de logística, los radares, la comunicación, todo se decide en función de una hipótesis de conflicto. La hipótesis de conflicto tradicional de las Fuerzas Armadas latinoamericanas era ¿cuál? Que el peligro podía llegar a ser otra fuerza armada de la región en litigio por problemas fronterizos. No sé, pongamos por caso algunos de los conflictos que se habían dado entre Chile-Bolivia, Chile-Perú, Argentina-Chile eventualmente, y otros países de la región, alimentaron durante mucho tiempo que el riesgo a la defensa nacional venía de países extranjeros. Sin embargo, a partir de la doctrina de la seguridad nacional, que se comenzó poco a poco entonces a difundir, sobre todo en las oficialidades de las Fuerzas Armadas regionales, cambia la hipótesis de conflicto, porque a partir de ese momento el enemigo ya no es necesariamente o fundamentalmente un ejército extranjero que arriesga con afectar nuestra defensa, sino el enemigo está dentro, el enemigo interior. El Movimiento de Liberación Nacional estaba en contra de lo que era la injerencia del FMI, la injerencia de los Estados Unidos en la economía, en la economía y en la política a nivel nacional. Si nosotros miramos y rascamos un poquito la historia, vemos que hacia el año 1973, el 27 de junio, lo que era lo que tenían los dirigentes del Movimiento de Liberación Nacional ya estaban derrotados, podemos decirlo. Yo no, o sea, la palabra que me sale, pero diríamos, estaban fuera del escenario, porque la mayoría de ellos estaban o desaparecidos ya en esa instancia, o estaban encarcelados. O sea que ese movimiento, en el momento, en el 27 de junio del 73, que es una de las grandes excusas que brinda el gobierno de turno. Yo ya estaba preso en libertad. Y un día, bueno, sucedía normalmente eso. Me sacaban, no sabía por qué. Me sacaron, me llevaron al 9º de caballería. Cuartel que yo conocía. Porque de joven, de adolescente, había tenido actividad en el liceo militar y después en la reserva militar. Y entonces sí, iba mucho a ese cuartel a levantar caballos, teníamos actividad hípica, eso era de joven. Así que cuando vuelvo ahí, ya vuelvo en otra calidad y en otras condiciones. El tema es que me llevaban ahí para interrogarme por un familiar que evidentemente habían llegado a él a través de Amodio y que terminó al final preso. Y estando ahí justamente es que sucede el golpe.
sucede el golpe. Yo tomo conciencia que algo pasaba porque estaba un poco acostumbrado a que las radios que los milicos tenían se sentían las marchitas militares en los informativos. Y eso ya era un índice de que algo estaba pasando. El hecho de que estuvieran pasando en las radios marchas militares era que estaba sucediendo algo importante. Entonces, en ese marco, nosotros tenemos que también hay que recordar en el año 59 la Revolución Cubana y cómo la Revolución Cubana impacta sobre todo el movimiento social de la época. Tenemos en ese sentido el impacto, el darse cuenta muchas generaciones de la posibilidad que brindaba la Revolución Cubana de pensar en la posibilidad de transformar a la sociedad, de transformar el modelo económico que se planteaba. La inspiración sin duda en lo que fue para todos y sigue siendo el Che y su lucha. También hay que tener en cuenta que la década del 60 se inspira también en lo que fue el Mayo francés ya en el 68 también. Entonces es una década bien convulsionada, es la década en la que los movimientos guerrilleros también surgen en América Latina, que en Uruguay tuvo su expresión con el MLN y otros movimientos. Entonces, cuando nosotros nos ponemos a ver fue una década muy convulsionada, fue una década de mucho movimiento social, de mucha efervescencia, de mucha lucha. Fue la década de la unificación del movimiento sindical. Es decir, el movimiento sindical uruguayo se unifica en la década de los 60 y con la unificación es la creación de la Convención Nacional de Trabajadores. La búsqueda de la unidad sindical venía de mucho tiempo antes. Fue necesario una madurez del movimiento sindical que desemboca en la CNT, es decir, el movimiento sindical hace un proceso de maduración cada vez más grande que lo que permite es la creación de la CNT, la Convención Nacional de Trabajadores, y allí la posibilidad de que diferentes corrientes, diferentes puntos de vista confluyan en una central única y esa central única diga, bueno, en caso de golpe de Estado vamos a la huelga general. Nosotros tuvimos la oportunidad en septiembre de 1966 de entrar a trabajar en la fábrica Oral Cruz, que estaba ahí en Artigas 1845, donde, primer cosa, eso nos marcó mucho porque nosotros cuando entramos había ya un sindicato organizado de la Federación de la Bebida, entre ellos estaba Capincho Rodríguez, el Pardo Arrúa, el Tito Duarte y el Mario Berreta, por decir algo. Digo, eran compañeros de distintas tendencias, digo. Unos que respondían al Partido Comunista, otros que respondían al MLN, pero que hubo una muy buena relación siempre, digo, con los compañeros. Y nosotros creemos que en lo personal a nosotros nos marcó profundamente y hasta el día de hoy lo sentimos y tomamos la bandera de él, que fue el 14 de agosto de 1968, cuando matan, los fascistas matan al liberarse. Por ejemplo, la huelga de bancarios de la década, mediados de la década del 60, el sistema impone a los empleados bancarios que ya los militariza. Vienen a trabajar a los bancos y luego del horario de trabajo los lleva a los cuarteles. Los trabajadores van del cuartel al banco, del banco al cuartel, del cuartel al banco, del banco al cuartel. Una forma de represión en base a códigos y leyes y utilizando el ejército, la policía, todo su sistema reprime en ese grado a los trabajadores bancarios. Para que nos hagamos una idea, es decir, al principio el enfrentamiento es paros, sanciones. En la medida de que ese tipo de enfrentamiento se va exacerbando, nos encontramos con que el sistema se pone más duro. Y bueno,
y el sistema sigue elaborando formas, violando sus códigos, sus leyes y su constitución, violando los derechos humanos, torturando, llevando trabajadores a prisión, reprimiendo ferozmente en la calle. Y todo eso tenemos que entenderlo muy claro. Hoy en día más que nunca, porque en la medida que en sus crisis económicas el sistema necesita aplicar medidas económicas profundas, cuando se encuentra con la respuesta de la clase trabajadora organizada, le va a responder y va a actuar. Es decir, no es un problema de gente mala, de gente buena, es un tema de lucha de clases. Es un tema muy claro, lo tenemos que tener claro. En la medida que el sistema, enfrentado a crisis económicas que son permanentes, aparentemente hoy vivimos una crisis económica ya permanente, no es la crisis del 30 ni la crisis de más adelante, sino que ya es el sistema en crisis permanente y normalmente el sistema recurre a las guerras para solucionar su crisis. Cualquier accionar en contra, digamos, que no estuviese de acuerdo, las manifestaciones estudiantiles o las manifestaciones de las organizaciones gremiales, significaban un acto subversivo, revolucionario, cuando en realidad esas manifestaciones estaban poniendo en el tapete la defensa de la democracia. Y prácticamente habíamos logrado que todos aquellos grupos que pertenecían a la alimentación, como los panaderos, los gastronómicos, los fideleros, los molineros, la bebida y otros sindicatos, habíamos hecho una muy fuerte federación, y eso nos llevó a que el plenario departamental nos plantearan de que la Federación de la Alimentación y la Bebida participara directamente de integrante del plenario departamental. Y eso nos llevó que los compañeros, nosotros siendo secretario general de esa organización, nos designaran como representantes de los trabajadores en el departamento, y a la vez también el plenario departamental resolvió que nosotros nos hiciéramos cargo de la comisión de conflicto en ese momento a nivel departamental. La hipótesis del conflicto del enemigo interno juega un papel decisivo en lo que va a ser la estrategia de las Fuerzas Armadas, que ahora ya no van a estar pensándose mirando hacia las fronteras, sino mirando fronteras adentro. Porque la hipótesis era el enemigo marxista, teórico, entre comillas, ¿verdad? El enemigo marxista está de alguna forma intentando crecer desde adentro de nuestras propias sociedades. Por ende, el control y el desafío a la defensa nacional viene fundamentalmente desde el interior. Entonces, acá tenemos este es el escenario general de lo que internacionalmente tenemos que tener indispensablemente, inevitablemente en cuenta. Por su lado, a nivel nacional, a nivel local, específicamente referido a lo que hace a la interna de nuestro país, finales de los 50, principios de los 60, coincide con un momento en el que se da un cambio de modelo de desarrollo. Hasta los años 50, finales de los 50, particularmente en esa decisiva elección del año 1958, cuando el vallismo, el Partido Colorado, pierde las elecciones a manos del Partido Nacional, liderado por el herrero ruralismo, no se da, eso no significa simplemente un cambio de elencos, un cambio de color, un cambio de partido. Significa un cambio de elenco, de color y de partido, sí, pero además significa un cambio de modelo de desarrollo. ¿Por qué? Porque se pasa, ¿verdad? Es el agotamiento del modelo industrializador que intentó el segundo vallismo, de Luis Valle Berres, y a partir del gobierno del herrero ruralismo,
a partir fundamentalmente de una muy importante ley que se dio por allá por el septiembre del 59, llamada Ley de Reforma Cambiaria y Monetaria, conocida también como Ley de Assini, que en rigor es una ley de liberalización, una ley de liberalización del comercio, es una ley de liberalización del mercado cambiario. De hecho, hay una profundísima devaluación, que era uno de los reclamos persistentes hasta el día de hoy, de devaluación que tenían, que venían haciendo los sectores dueños de la tierra, agroexportadores en el país, y se devalúa el peso en 300% prácticamente, ¿verdad? Se pasa de 4 a casi 12 pesos el valor del dólar, ¿no? De 4 pesos a casi 12, el valor del dólar es una devaluación muy importante, que era una de las banderas de las reivindicaciones solicitadas, presentadas por los sectores agroexportadores del país. La década del 60 es clave en la medida en que es una década en la que nuestro país comienza a entrar en una situación de crisis económica, donde el modelo que se aplicaba entra en crisis, y producto de ello tenemos la llegada ya a fines de los 50 del Partido Nacional al gobierno. Después tenemos nuevamente la reforma constitucional del 67 y la llegada del Partido Colorado con el general Oscar Gestido, quien muere, y en su lugar asume Jorge Pacheco Areco. Sus botas en el parlamento resuenan y pisan bien fuerte. No se cierra, sangra por verdad y lastima la complicidad. No dejará de doler hasta que revelen dónde están los compañeros que siguen ausentes. Aunque canto y mi voz se hace eco de otras voces ya cansadas del silencio, a usted canto, no soy parte de su juego. Le reclamo por aquellos que se fueron. Usted que siempre sale en las noticias,